Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos. A ver. Vamos a esperar unos segunditos a que se vayan conectando los compañeros. Por mientras, les recuerdo, chicos, hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, es nuestro último día de clases para las dos materias que tenemos, tanto metodología como para probabilidad. Avisos importantes, el día de hoy van a presentar ustedes su examen final, consta de 10 más una pregunta. Les incluyo una extra precisamente como manera de regalo, algún punto extra que ustedes puedan sacar en caso de que pues saquen todas las demás preguntas correctas. Y en dado de que no, pues con esa pregunta extra ustedes tienen la posibilidad de levantar un poquito más su porcentaje obtenido. Hoy tienen que entregar a más tardar a las 10 de la noche su proyecto final también de ambas materias. Sin excepción, por favor, no quiero penalizar a nadie que haya enviado un excelente trabajo y que lo haya enviado después de la hora. Por favor, ya saben, el horario para los exámenes es exactamente el mismo horario que nos hemos manejado con respecto a los quizzes. Si alguien necesita más tiempo, es decir, el examen está programado de 4 a 10 de la noche. Si alguien por alguna razón laboral, alguna urgencia necesita un poco más de plazo, ojo, no puedo darles, yo creo que más de 8 horas de plazo. Si alguien necesita un poco más de plazo, con mucho gusto podemos platicarlo en privado. Y para que no se pierda de la oportunidad de presentar su examen final. Les repito, es nuestra última clase. Nosotros como profesores tenemos la instrucción de que cerremos de manera prácticamente inmediata filas para empezar a hacer sumatorias en cuanto a sus calificaciones. Otra cosa, chicos, con respecto a los proyectos, ya he revisado algunos proyectos están muy bien. No he revisado los de probabilidad, son los que necesito dedicarles un poquito más de tiempo. Sin embargo, ya por ahí, para las personas que estuvieron presentes en la asesoría, pues bueno, ya prácticamente es cuestión de nada que ya queden solucionados los problemas. Ya, pues yo creo que se le avanzaron por ahí de un 90% al proyecto. Y todas estas asesorías, que fueron 2 en total, 2 sesiones las que nos llevamos, las subí a la misma publicación del proyecto. Por si hay alguien que no ha revisado la publicación, ahí están las 2 sesiones de asesoría. Les vuelvo a repetir, prácticamente ya están avanzadas allá a un 90%. Les recuerdo, esto es para lo de probabilidad y estadística. Es más, ahorita pues esta sesión es únicamente de metodología. Me voy a permitir extenderme un poquito más en el proyecto de probabilidad en la siguiente sesión, en la materia que corresponde, porque recuerden que nada más nos toca una sola sesión y es bien importante lo que tenemos que ver el día de hoy. Voy a dejarle entonces hasta aquí con lo de los proyectos, el de probabilidad específicamente. Y pues nada más quería comentarles eso en general, hacerles un recordatorio. El día de hoy hay entrega de proyecto, hay por ahí alguna tareita que pues necesitamos nosotros realizar ya, como les digo, como cierre de calificaciones. Recuerden, cada sesión tiene su propia tarea y esta pues no va a ser la excepción. Tienen que contestarla hoy mismo para que quede registrado en su calificación. Ahora bien, eso sí, me interesa de favor que quede bien claro. He tenido un reclamo bastante serio y preocupante, ¿verdad? En esos últimos días con respecto a un grupo que acabo de cerrar calificaciones. Chicos, es bien importante. Yo al principio de la clase les presenté los criterios para ambas materias, les hice inclusive el recordatorio. Son 2 materias independientes, a pesar de que se den en el mismo día y que los dé la misma persona. Son 2 materias independientes. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que ustedes hayan cumplido con asistencias, que hayan cumplido con entrega de tareas, inclusive con la realización de los quizzes, examen final, proyecto, etcétera. Recuerden que cada una de las actividades tiene su propio valor. Si ustedes salen muy bajos de promedio en los quizzes y probablemente también en el examen final, si no alcanzan ustedes la probatoria, créanme, con toda la pena del mundo, y se los digo a todos mis alumnos,
hay veces que uno como maestro tiene la intención de apoyarlos, ¿verdad? En ciertos casos que sabemos que trabajan, que se están esforzando, vemos su esfuerzo en sus asistencias y todo, pero a veces no nos dan muchas herramientas para poder hacerlo y esto es preocupante. Entonces, no nada más, por favor, les comento, no nada más es cuestión de que cumplan, sino de que cumplan lo mejor posible para que puedan obtener un porcentaje aprobatorio. Recuerden, cada actividad tiene su propio valor. El día de hoy el examen, tan solo con el examen y el proyecto final, el examen final y el proyecto final es tan solo la mitad de su calificación. El 50% entre las dos actividades. Entonces, mucho ojo, por favor, no me vayan a dejar de hacer una por hacer la otra o se confíen, ¿verdad? Porque obtuvieron puro 10 en los parciales o en los quizzes, perdón, y resulta que no me vayan a hacer el examen final o no me repasen para el examen final y salgan, pues muy bajos en su calificación y se confíen de que, bueno, pues al menos paso, ¿verdad? Hay situaciones en las que no es así. Entonces, yo por eso cada que ustedes me entregan actividades, procuro regresárselas para que ustedes estén conscientes que se tomaron en cuenta, para que ustedes estén conscientes su calificación y hagan por ahí una sumatoria y donde tengan de manera más clara, por decirlo de alguna manera, cuál es el porcentaje que hasta ahorita llevan. Yo como maestro no les puedo dar calificaciones, no estoy autorizada. Sin embargo, les voy a pedir de favor que a partir del día de hoy, que es nuestro último día de clase, sí estén al pendiente en el Classroom, porque recuerden que se publica al término de cada materia una lista por ahí de personas que están en calidad de no aprobatorio. Entonces, chequen por favor ese dato, estén al pendiente a la publicación. Esperemos que sea lo más pronto posible, dependiendo de que no se me rezaguen tantos, porque pues al rezagarse muchas personas, ¿verdad? Pues rezagan el trabajo también de uno como profesor. Entonces, ese es el aviso importante, por como quiera los que no estuvieron ahorita presentes, lo voy a repetir en la siguiente sesión, pero bueno, en general, eso es lo que les quiero comentar a ustedes. Somos ahorita 29 en total, 28 de alumnado, para que estén enterados de favor. Voy a comenzar con la clase del día de hoy, que es la metodología de la investigación 2. El día de hoy es muy importante para esta materia porque pues ya vimos temas con respecto a población y muestra, la encuesta, ya vimos por ahí la herramienta de la estadística, etcétera. Y el día de hoy vamos a ver específicamente cómo podemos nosotros, o cómo quedaría integrado más bien un trabajo de investigación. Habíamos visto desde el principio de la clase que un trabajo de investigación puede ser, por ejemplo, una tesis, una tesina, por ejemplo, puede ser un artículo de alguna revista especializada, puede ser precisamente una investigación tal cual como trabajo académico, puede ser algún tipo de presentación para alguna conferencia también especializada, etcétera. Entonces, el trabajo de investigación es importante. Ahora, hay ciertas áreas en una empresa en donde también el trabajo de investigación es muy importante. Yo por mi perfil, ¿verdad? Como licenciada en comercio exterior y dándole clases en su mayoría a licenciados en comercio internacional y aduanas, que es la carrera que la escuela ofrece en este ámbito, nos damos cuenta que el trabajo de investigación lo utilizamos, por ejemplo, en la mercadotecnia. En el caso de ustedes, como ingeniero en sistemas, les decía que anteriormente que el papel de ustedes es muy importante, dado que su perfil permite que ustedes sean los encargados precisamente de la organización de estos datos que se recauden para una determinada investigación. Recordemos que una empresa en todos sus departamentos requiere de actualización de datos, que los datos sean confiables, que los datos automáticamente vayan cambiando de acuerdo a algunos criterios establecidos, de acuerdo a algunas necesidades de algunos departamentos de la misma empresa. Ustedes, por su perfil, tendrían la manera de poder hacer eso por medio de programas,
por medio del uso de redes y demás. Entonces, sí, es importante, es trascendente el trabajo de ustedes en un trabajo de investigación, independientemente de que probablemente a lo mejor en algún momento de sus vidas se les presente la oportunidad de hacer algún tipo de maestría, de algún tipo de diplomado, algún tipo de trabajo en conjunto en investigación, ¿verdad? O un doctorado, ¿por qué no, verdad? Entonces, es que ustedes tengan ese conocimiento básico de qué se trata un trabajo de investigación. En este caso, en esta clase en particular, que ustedes sepan cómo está elaborado un trabajo de investigación. Les repito, lo más común en jóvenes como ustedes, en personas, ¿verdad?, que están todavía en este ámbito académico, pues es la elaboración de las tesis, de las tesinas. En el caso de ustedes, me parece que no les, como requisito de titulación, no les piden este tipo de trabajos, pero les vuelvo a repetir, probablemente en algún momento dado ustedes sientan la necesidad y el deseo de hacer alguna maestría y probablemente les puedan solicitar alguna, entonces ustedes pues ya tendrán por ahí alguna noción. Bien, el trabajo de investigación es el punto ya culminante de todos nuestros esfuerzos. Ya definimos objetivos, ya definimos la herramienta con el cual nosotros vamos a poder recaudar la información para poder comprobar o no hipótesis que nosotros estamos marcando para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Ya contabilizamos esos resultados, ya comparamos, ya nos instruimos, ¿verdad? Porque también el trabajo de investigación obviamente no nada más es el uso de estas herramientas de recolección de datos por medio de encuestas, por medio de entrevistas, ¿verdad? Sino que también nosotros podemos apoyarnos en otras fuentes que traten sobre el mismo tema, ¿verdad? Ya sea algún libro, algún artículo de alguna revista especializada, alguna conferencia tal cual, ¿verdad? Entonces también esos son maneras de nosotros poder obtener información de qué, bueno, de lo que nosotros estamos o tenemos como objetivo investigar. Entonces, el trabajo de investigación, les vuelvo a repetir, es el punto culminante. Ya tenemos todo completamente organizado, ya prácticamente es cuestión de imprimirlo o de darle forma. Y para esto también existe un protocolo. Eh, Se habla que un trabajo de la investigación consiste en dos cosas muy importantes, en el fondo y en la forma. El fondo te lo va a dar el contenido que tú le quieras poner a tu trabajo, obviamente de acuerdo a a diversos criterios en base a tu investigación, a tus objetivos, ¿verdad? Eso es lo que nos va a marcar la forma, cómo lo voy a hacer, qué le voy a agregar. Le agregaré esta gráfica, esta tabla, mencionaré tal investigación, lo que dijo fulanito de tal en la conferencia del año fulanito de tal, en las pláticas que se dieron en X o Y. Entonces, esa es la forma, ¿sí? De un trabajo de la investigación, perdón, el fondo, ese es el fondo. La forma de un trabajo de investigación es precisamente el cómo voy a organizar toda esa información, cómo va a estar dividida esa información. Entonces, para esto, les vuelvo a repetir, hay un protocolo. No puedo agarrar yo como si fuera un ensayo y ponerle todo así a como Dios me da a entender o como me viene a bajar la inspiración una noche, tal cual. Es un trabajo realmente de mucho análisis, es un trabajo de mucho cuidado, es un trabajo de invertirle muchas horas. No es cualquier cosa realmente. Entonces, quien hace un trabajo de investigación, no nada más tiene asegurado precisamente el trabajo tal cual, sino todos los conocimientos que conlleva el investigar, el ir indagando sobre el tema y el hecho también de irlo organizando para su presentación final. Entonces, es muy interesante. No le huyan a las tesis, no le huyan a las tesinas. Si bien es cierto, les vuelvo a repetir,
es un trabajo extenuante que te puede llevar meses probablemente, si lo haces de a poco, si te organizas. Hay personas que, bueno, a lo mejor ustedes habrán escuchado por ahí de diversos autores de libros especializados, libros sobre todo en ciencias, que a veces duran años en llevar a cabo o en presentar una investigación. Entonces, debe ser algo de un tema que obviamente que les apasione, porque pues nadie se avienta años en un proyecto que pues ni le gusta, le aburre o demás, ¿verdad? O al menos que sea algo súper bien remunerado tal vez, ¿verdad? Entonces, sí hay que pensar un poco a la hora de poder, como luego dicen, echarse un compromiso de estos, ¿verdad? De un trabajo de investigación. Es muy gratificante una vez terminado, o sea, lo ves impreso, engargolado o encuadernado y se te hace lo más bonito de la vida, como si fuera un hijo prácticamente que te daste meses en gestar y que por fin le estás viendo así cara a cara. Es muy bonito, pero sí, es muy, es muy tedioso. Entonces, bueno, en cuanto a las partes del trabajo de la investigación, bueno, se divide en tres partes principales. Cada una de estas partes obviamente tienen sus divisiones que deben de quedar marcadas en el trabajo y que deben de tener una determinada numeración. Ahorita vamos a ver por qué. El cuerpo preliminar nos habla de las páginas que preceden al texto de la obra, es decir, aquellas primeras páginas que no tienen nada que ver realmente a lo mejor con la investigación tal cual, pero que es importante conocerlas. Obviamente, y por obligación, pues tiene que haber una portada. La portada de primera mano nos va a decir, pues obviamente, de qué es, cómo se llama tu investigación, quién la está realizando, a lo mejor estás representando alguna institución, alguna escuela, alguna institución de investigación, tal cual, pública, privada, la fecha, obviamente, el lugar de la realización o en este caso, de la realización de la obra más bien, a lo mejor el logotipo de la escuela o de la institución, tal cual. Entonces, sí debe de tener una serie de datos que son obligatorios. Son obligatorios, por lo tanto, sí es importante que estén bien remarcados. Ahora bien, siguen la dedicatoria. La dedicatoria es una opción que se marca como, como opcional, al igual que los agradecimientos. Si ustedes se han dado cuenta, a lo mejor por ahí tomando algún libro de texto, se darán cuenta que existen este tipo de páginas que no es una obligación incluirlas, pero que muchas veces como una manera de dar un reconocimiento a lo mejor a ciertas personas que pudieron de alguna manera haber influido en ti y en tu investigación o que te dieron información suficiente como para que tú realizaras tu trabajo, bueno, muchas veces lo podemos nosotros, los podemos mencionar como un tipo de reconocimiento en lo que son los agradecimientos y la dedicatoria pues viene siendo algo más íntimo, más personal, como su nombre lo dice, es la persona, el motor, en este caso, a quien también quieres hacer un reconocimiento, a alguien más apegado a ti, a lo personal, ¿verdad? A quien quieres dedicarle todo este esfuerzo, porque les vuelvo a repetir, un trabajo de investigación no es cualquier cosa, es algo que continuamente tienes que estar trabajando en eso, trabajando en eso, trabajando en eso, y que te puede llevar, volvemos a repetir, a veces hasta años. Ahora bien, lo que sí es importante son los índices de contenido. Esto es de manera obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Bueno, si ustedes, yo quiero pensar que la mayoría hemos tomado un libro físico, claro, también obviamente esta misma estructura eh, se tiene que perseguir de alguna manera, o se tiene que cumplir también en las publicaciones virtuales. Eso no tiene nada que ver si es un libro en duro o un libro digital. Eh, Tenemos que seguir el mismo protocolo y en el caso de los índices es muy importante porque nos permite de una manera rápida saber los temas que va a tratar el trabajo, es que tiene que estar dividido por temas,
También existen bueno, en este caso, los índices para tablas, para gráficas también existen y se pone después de este índice de contenidos. Entonces, específicamente el índice de contenido nos habla de los temas y subtemas, obviamente, de los cuales se compone mi cuerpo del trabajo, es decir, la investigación tal cual. Ahora bien, también hay una parte que se le denomina resumen, que también es obligatoria. Este resumen, por lo regular, los trabajos que me ha tocado ver, las investigaciones, por lo regular, algunas investigaciones acostumbran a hacer el resumen que no va más allá de media cuartilla probablemente, en español y en inglés. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante por el hecho en que ustedes tienen que de alguna manera tienen ustedes de alguna manera que mostrarlo. No puede, esto nos ayuda a conocer desde antes que nosotros abramos el libro. Esto nos ayuda a conocer la obra, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, pues no hay mucho tiempo como para, dijeran por ahí, chutarte todo el libro, ¿verdad? Y que necesitamos específicamente saber de qué se trata y en base a esto, pues dedicarle algún tiempo, ¿sale? Entonces sí es muy importante eso. Eh, Ahora bien, otra cosa más, aquí lo más importante, ya, bueno, ya ahorita vamos a ver lo que es el cuerpo del trabajo. Esto pues es básicamente la investigación tal cual. Lo que vimos ahorita con el cuerpo preliminar, les vuelvo a repetir, es todo esto, toda esta información que si bien no tiene que ver con mi trabajo de investigación, sí me da un adelanto de lo que se trata. Sí, les vuelvo a repetir, a veces no tenemos el tiempo de chutarnos todo un libro para saber si lo que estamos buscando aparece ahí o no. Y gracias al índice o al resumen nos podemos dar cuenta si es exactamente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos buscando, o si hay que desecharlo e ir con otra fuente, ¿verdad? Entonces, básicamente, al momento nosotros de realizar un trabajo de investigación, eso es lo que estamos haciendo, darle al lector una posible resumen, un posible adelanto de nuestra obra, pues para ver si es de su interés o no, y pues para evitarle que se chute a lo mejor que les gusta unas 200 hojas de investigación. Entonces, esto es básicamente. Ahora bien, el cuerpo del trabajo. Aquí ya prácticamente vamos a estar hablando de nuestra investigación. Les digo, esto es la parte culminante, es la parte bonita, ¿verdad? Donde ya vamos a ver todo nuestro esfuerzo, que a veces nuestras horas de desvelo, nuestros tiempos investigando en libros, en bibliotecas, en videos de algunas conferencias, en algunas entrevistas y demás. Aquí es donde ya se ve cristalizado todos nuestros esfuerzos. Y este cuerpo del trabajo, como les comentaba hace un momento, tiene un protocolo de presentación, ¿verdad? Tiene un protocolo que a manera internacional debe de ser cumplido. No nada más se refiere a un protocolo aplicado, por ejemplo, para América Latina o para el continente americano, no. Es un protocolo universal. En algunas partes del mundo varía levemente, pero podemos de alguna manera identificar algunas partes comunes entre las investigaciones, obviamente hechas de este lado del continente, ¿verdad? A otras. Pero prácticamente es exactamente la misma forma que guarda, el mismo protocolo. ¿Y qué es lo primero que viene dentro del cuerpo del trabajo? Bueno, viene la introducción. Ahorita, si nos da oportunidad, vamos a ver de qué consta la introducción, ¿sí? Si no, recuerden que todo este material, específicamente de cada una de estas partes del trabajo de investigación, vienen en este material y ustedes lo pueden accesar al momento de terminadas las 3 sesiones para que ustedes puedan repasar. Recuerden que a veces por tiempo, pues no podemos abarcar todo el material y
bueno, ya es obligación de ustedes leerlo al final de cada clase. Y les vuelvo a repetir, pues ya ustedes ya tienen el conocimiento que lo que vienen en los PDFs, pues es lo único que se les puede por ahí evaluar en los exámenes, para que pongan atención en ese punto, por favor. Ahora bien, tenemos ahora tal cual el cuerpo del trabajo, que también es obligatorio, y aquí es donde encontramos las partes más, las partes fundamentales de nuestro trabajo. El planteamiento del problema, la hipótesis, el marco teórico, la metodología, los capítulos y subcapítulos son algunos de los criterios, algunas de las partes que componen el cuerpo del trabajo, el cual, si nos da oportunidad, lo vamos a ver rápidamente y se los explico. Y claro, obviamente tiene que ver conclusiones y recomendaciones. Esto sí, prácticamente el cuerpo del trabajo, todas estas partes que lo componen y algunas otras partes que no están mencionadas aquí tal cual, son obligatorias. Dentro del cuerpo del trabajo también existe algo denominado estado del arte, y esto se refiere a aquellas referencias, aquellas coincidencias tal vez de algunos otros trabajos ya publicados con respecto al nuestro, ¿verdad? Podemos ponerlo también ahí como parte de las referencias. Este punto, este estado del arte, ahí sí me consta que en algunos lugares sí se lo solicitan y en otros pues no tanto, ¿no? En fin. Con respecto a las referencias, aquí también hay algunas partes que son obviamente obligatorias y otras que son opcionales. Y obviamente de las obligatorias pues está la bibliografía. Esto es obligatorio al 100%. ¿Por qué? Porque si no hay una bibliografía, entonces el lector puede asumir que toda la información que ustedes presentaron dentro del cuerpo del trabajo es únicamente de su autoría, a menos que sea un proyecto total y absolutamente innovador en donde no haya antecedentes tal cual de eso. Entonces, muy probablemente no habría una bibliografía como tal, pero sí nos mencionaremos a nosotros como nuestra misma fuente, o sea, o nuestros mismos datos recabados, pero no mencionaríamos a otros autores, otras obras u otros tipos de información que hayan aportado a nuestra investigación. Entonces, este punto de la bibliografía es bien importante porque inclusive pueden, si se omite algún tipo de fuente, puede ser inclusive causal de algún problema de tipo de derechos de autor. ¿Por qué? Porque están utilizando una información que no es de su autoría, la están utilizando en una obra pública y no le están dando el crédito al autor. Entonces, si el autor logra comprobar que determinada información que ustedes presentaron dentro del cuerpo del trabajo es suya y no lo están poniendo como parte de la bibliografía o como referencia, entonces ahí sí puede haber un problema de copyright o de derechos, en este caso de autor. Entonces, muy, muy, muy importante. Ahora, la bibliografía también hay específicamente un sistema o en este caso, reglas, para explicárselo de una mejor manera, reglas que nos permite a nosotros poder poner tal cual la información referente a, a la bibliografía. Y en este caso tenemos un formato denominado APA. ¿Qué es un formato APA? Bueno, este formato nos habla de, esto es, el APA quiere decir, es American Psychologist Association, de la Asociación Americana en Psicología, y lo que hace este formato APA es que nos da la manera correcta para referenciar, perdón, y citar en algunos trabajos de este tipo, digamos, de, de profesionalización, ¿sí? Entonces, el formato APA, para quien no lo sepa, que lo pueda buscar, es eso, te da
te da toda aquella información que tú requieres para poder seguir la forma, obvio, la forma, no el fondo, la forma o la manera, digamos, de poder mostrar la información tanto en citas como en referencias, como en pies de página, en bibliografía, inclusive te da algunos lineamientos en cuanto a la presentación, tipo de letra, márgenes y demás. Entonces es muy interesante todo esto. Notas aclaratorias, si lo ocupan, esto es opcional. El glosario también es opcional. El glosario es aquel apartado en donde aparecen todas estas palabras o términos demasiado rebuscados o muy especializados que requieren una pequeña explicación por parte del autor para que pueda complementar el entendimiento de su investigación. Anexos y apéndices, bueno, también aquí es opcional y podemos incluir en esta parte las tablas, las gráficas y demás, aunque como también les comentaba, también existe lo que es un índice de gráficos. Bueno, creo que ya nos faltan menos de 10 minutos. Voy a procurar irme un poquito rápido, pero no se les olvide, toda esta información la van a tener ustedes disponible al término de las 3 sesiones. Y lo más pronto que pueda, iniciamos ya la siguiente sesión para irnos así, seguidito en cuanto se vaya pudiendo, ¿no? Bien, la portada, bueno, ya lo hemos hablado, contiene el logo oficial, contiene obviamente el nombre de autor o autores, el título de la investigación, el nombre de la guía de la investigación, lugar y fecha. En el caso de la dedicatoria y agradecimiento son páginas optativas, ya lo hemos hablado anteriormente. La dedicatoria es una parte como que más personal, aquí le dedicamos todo el esfuerzo hecho por la investigación, etcétera, etcétera. Los agradecimientos es dar un reconocimiento a aquellas personas que nos dieron su apoyo, algunas instituciones, algunos profesores, nuestra familia inclusive, ¿verdad? Que nos apoyó para poder nosotros de alguna manera pues realizar esta investigación. El índice general, bueno, ya lo hemos hablado, es un esquema que contiene las páginas preliminares, capítulos, títulos, contenidos, cuadros, gráficos, referencias y anexos. En este caso aquí lo indica dentro del índice en general, desarrollados en el trabajo de investigación debidamente numerados. También para todo esto hay específicamente un formato el cual también les viene explicando en esta misma información, pero es muy importante. De hecho, a partir de que uno está realizándolo en digital, nosotros podemos ir diferenciando todas estas partes que indica el índice general. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, si hayan en alguna ocasión consultado alguna publicación en donde los capítulos, títulos ya tengan, por ejemplo, ya tengan su link predeterminado para poder llevarlos específicamente al capítulo el cual está mencionado o al cual le dieron clic, etcétera. Entonces nosotros lo podemos ir haciendo. Word es muy, muy buen editor de textos que tiene opciones precisamente para poder llevar a cabo todas estas especificaciones que requiere un trabajo de investigación. Word tiene, al igual que muchas otras aplicaciones, tienen muchas posibilidades que probablemente porque no las necesitemos en el momento, pues no sabemos que las contienen, pero sí están tomadas en cuenta. Bueno, ya en cuanto a lo que es el diseño de la investigación, bueno, la introducción básicamente nos habla de las razones que motivaron la elección del tema, los fundamentos que lo sustentan, los objetivos del trabajo, un poco hablar acerca de la hipótesis. ¿Por qué? Porque ya hay un apartado en donde se habla al 100% de la hipótesis y la metodología utilizada. La introducción es un buen momento para, en este caso, para el autor, para poder convencer al lector el por qué es importante. Bueno, la introducción junto con la justificación, el por qué es importante que yo le hubiese dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un tema específico como el que escogí yo para mi investigación, ¿verdad? Aquí, en este caso, ya estoy empezando yo a hablar de por qué me decidí a utilizar tal tema.
En el caso también del planteamiento, bueno, aquí es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de preguntas, lecturas, encuestas pilotos, etcétera. Estoy planteando el problema, estoy de alguna manera delimitándolo. Aquí también hay que tener en cuenta estos pasos, por ejemplo, la delimitación del objeto en el espacio físico geográfico, importantísimo, porque obviamente tu trabajo de investigación no lo vas a poder hacer de forma global, ¿verdad? Imagínense un trabajo de investigación, hacerlo de forma global, pues estaría muy cañón, muy estresante y muy costoso. Entonces, tiene que ser un trabajo que te abarque específicamente un espacio físico geográfico. Por ejemplo, vamos a hablar de la carencia del agua en el sur de Tamaulipas o la carencia del agua de la laguna del Chairel. Entonces yo ahí ya estoy delimitando físicamente porque nada más voy a hablar de la carencia del agua únicamente en la laguna del Chairel. No me interesan los ríos, no me interesan otros cuerpos acuíferos, únicamente la laguna del Chairel. Ahora, delimitación en el tiempo también es muy importante. No voy a hablar o no me voy a poner a investigar acerca desde que, en este caso de la laguna, desde que se formó, ¿verdad? Desde que hay un registro de la formación de la laguna hasta nuestros días, ¿no? Porque igual pudiéramos estar hablando a lo mejor de siglos. Entonces, es muy importante a lo mejor hablar de la escasez de agua en la laguna del Chairel en los últimos 5 años. Entonces, ya también ahí estamos poniendo una delimitación que quiere decir que mi investigación va a tratar con aquella información de 5 años a la fecha. Ahora bien, la delimitación precisando el significado de sus principales conceptos mediante el análisis semántico, mediante el uso de enciclopedias y diccionarios especializados. Aquí es donde la cosa ya se empieza a poner un poquito más seria, porque debemos de modificar nuestro lenguaje. Es decir, no es lo mismo la manera en que nosotros hablamos, ¿verdad? En que nos expresamos a lo mejor frente a nuestros compañeros, frente a nuestra familia y demás, que la manera en que yo me voy a expresar en un trabajo, en este caso de investigación. Recuerden que en un trabajo de investigación no es como si publicara a lo mejor TV Notas, ¿no? Donde cualquier persona agarra la publicación, la lee, se entera del chisme y demás. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, obviamente, pues son los lectores. Si nosotros estamos hablando de una tesis, obviamente que nuestros posibles lectores van a ser, pues, obviamente, nuestros propios sinodales, algunos otros estudiantes más adelante que quieran saber acerca de lo que nosotros investigamos, a lo mejor algunos otros profesores que quieran partir de nuestra información para su propia investigación, etcétera. Entonces, debemos de tomar en cuenta el nivel de las posibles lectores. Si son personas del ámbito académico, debemos de hablarle precisamente en su idioma. Debemos de hablar las cosas o de definir los conceptos de la forma en que deben de ser, a lo mejor por su propio, por su nombre científico, por su nombre formal, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Hay que saber a qué público, a qué mercado va en este caso nuestro trabajo de investigación para poder nosotros expresarnos en su mismo lenguaje. Ahora bien, la selección del problema que será objeto de la investigación, en este caso, la formulación interrogativa del problema de la investigación. ¿Qué pregunta me va a contestar mi investigación tal cual? Y la determinación de los recursos disponibles. ¿Qué tengo yo a la mano? Que también tengo yo que expresarlo. ¿Cómo es que yo me voy a hacer en este caso de datos? ¿Qué herramientas de recolección de datos voy a utilizar y de qué manera? A eso se refiere. Bien, nos queda menos de un minuto, chicos. Vamos a dejarle hasta aquí esta clase y nos vemos lo más pronto posible para continuar con la siguiente materia y ahora sí, dar algunos puntos importantes acerca del proyecto. Entonces nos vemos en un ratito, chicos, ahorita en lo más pronto que se pueda. Atentos a la invitación. Gracias.